Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la vida interior, de la vida espiritual cristiana católica. Me apoyo en el libro del Padre Garrigou, Lagrange en francés, Las tres edades de la vida interior, tomo 1, edición Palabra, artículo 3, relaciones de las virtudes morales infusas y de las virtudes morales adquiridas. La última vez hemos visto que hay 4 virtudes morales principales adquiridas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y hay 4 que tienen los mismos nombres, infusas, juntas con la gracia del Espíritu Santo. Las virtudes adquiridas son actos buenos, repetición de actos buenos que impulsan al hombre a actuar según la razón, pero no son estables, porque uno puede ser valiente y no prudente, porque uno es borracho, pero en la valentía ya no sirve si está borracho, ¿no? Mientras que las virtudes morales infusas todas van juntas. También hay la religión natural y la religión sobrenatural. La virtud natural de religión nunca llegará al nivel de la virtud sobrenatural revelada por Dios. Ahora, cuando uno peca mortalmente, bien, ya no tiene las virtudes infusas que lo ayuden a ver siempre hacia arriba, hacia la eternidad. De ahí tantos errores en las personas y en las sociedades. Veamos hoy las relaciones de las virtudes morales infusas y de las virtudes morales adquiridas. Por lo que llevamos dicho, es fácil explicarse las relaciones entre esas virtudes y su recíproca subordinación. En primer lugar, la facilidad de los actos de virtud no queda asegurada de la misma manera por las virtudes morales infusas que por las virtudes morales adquiridas. Las infusas dan facilidad intrínseca en sí misma, pero no siempre excluyen los obstáculos extrínsecos, exteriores, que se evitan mediante la repetición de actos que engendra la virtud adquirida. Hasta aquí esto es interesante. Entonces, en primer lugar, la facilidad de los actos de virtud no queda asegurada de la misma manera por las virtudes morales infusas que por las virtudes morales adquiridas. Por ejemplo, las virtudes infusas dan facilidad en sí misma, intrínseca, desde el interior, pero no excluyen los obstáculos extrínsecos que se evitan mediante la repetición de actos que engendra las virtudes adquiridas. Le dije la otra vez que, por ejemplo, un hombre llora con lágrimas, se arrepiente de haber sido borracho. Bien, se confiesa, se arrepiente, tiene por dentro la caridad, las virtudes infusas, pero sale en la calle, ve a un amigo borracho y lo lleva otra vez a emborracharse. ¿Por qué? Porque tiene que también ejercitar la virtud adquirida de fortaleza y de prudencia. Por eso en la educación cristiana hace falta ejercitar las virtudes morales, claro, perfeccionar las infusas y las virtudes adquiridas. Por eso corregir los niños en su mal genio, en su mentira, en su flojera, en su gula, en su avaricia, en su falta de respeto, todo esto hace falta ayudarlos para que fortalecerlos en lo natural. ¿Por qué? Porque la gracia no quita la naturaleza, la perfecciona. Así sucede cuando, por ejemplo, por la absolución dijimos las virtudes morales infusas junto con la gracia santificante y la caridad son devueltas a un penitente que, aun teniendo atrición de sus culpas, no posee las virtudes morales adquiridas. Tal el ebrio habitual que dije que con atrición suficiente se confiesa por Pascua. Mientras la absolución recibe junto con la caridad las virtudes morales infusas, incluso la templanza, pero no tiene la templanza adquirida. Y por no tener la templanza adquirida, esa fuerza de decir yo me limito, me dejo guiar por mi razón, y bien puede caer
otra vez emborracharse. De ahí la importancia en la vida espiritual de alejarse de las ocasiones del pecado. Alejarse de las ocasiones del pecado y educar a los niños con sacrificios, esfuerzos para que sean fuertes, de fortaleza adquirida. Tal el ebrio habitual que con atrición suficiente confianza dijimos por Pascua, mediante la absolución recibió todo, pero no tiene la templanza adquirida. La virtud infusa que se le comunica le da cierta facilidad intrínseca de realizar actos a que le obliga la sobriedad, pero esta virtud infusa no destruye los obstáculos extrínsecos que hubieran sido destruidos por los actos repetidos que engendra la templanza adquirida. Síguese de ahí que tal penitente conoce por experiencia mucho mejor los obstáculos que se han de vencer que la virtud infusa de templanza que acaba de recibir, y es de naturaleza demasiado elevada como para ser objeto de la experiencia sensible. Entonces de ahí la importancia de ejercitarse en lo natural, adquirir las virtudes y luchar contra las tentaciones, luchar contra los obstáculos. Por eso este penitente ha de vigilarse seriamente para evitar las ocasiones que lo arrastrarían a recaer en su pecado habitual. Sea lo que sea el pecado que uno hace, y bien, si no se ejercita naturalmente, evitando las ocasiones del pecado, por ejemplo, una persona siempre chismosa, critica a la gente, hace juicios temerarios, etc. Ok, y bien, se confiesa de estos pecados, qué bueno, recibe la prudencia, recibe la caridad. Ok, pero tiene que alejarse de las personas chismosas con quien hacía estos comentarios. Por aquí se comprende que la virtud adquirida de la templanza facilita grandemente el ejercicio de la virtud infusa correspondiente. Se comprende que la templanza infusa puede existir sin la adquirida, como en el caso de que acabamos de hablar. Y al revés, la templanza adquirida puede existir sin la infusa, porque esta última se pierde por el pecado mortal, mientras que templanza adquirida, si ya existía antes del pecado, permanece, al menos imperfectamente, en el estado inestable, pero está ahí. Del mismo modo, la memoria sensible que está al servicio de la ciencia puede existir sin ella, e inversamente, un gran sabio puede construir la ciencia en su inteligencia, puede, por una lesión cerebral, perder la memoria que le facilitaba el ejercicio de la ciencia. Por ejemplo, una persona sabia, muy sabia, un ingeniero de primera, bien, tiene una lesión en el cerebro, perdió la memoria. La ciencia está ahí, pero la memoria no lo ayuda, entonces queda bloqueado. Eso es lo que pasa más o menos cuando uno está en pecado mortal. Tiene la virtud infusa, pero no tiene la facilidad de la adquirida. De ahí vienen los problemas. Entonces hace falta ejercitarse en las virtudes adquiridas y vivir en gracia de Dios para tener la estabilidad de las virtudes infusas. ¿Cuál es el modo de practicarlas? Se han de practicar sin separar la una de la otra, de modo que la virtud adquirida vaya subordinada a la virtud infusa como para ayudarla. De esta forma, en otro orden de cosas, el artista que toca el arpa o el piano, la agilidad de los dedos adquirida por el ejercicio favorece el ejercicio del arte musical que reside no en los dedos, sino por la inteligencia del artista. Pero un artista tiene la inteligencia musical, pero los dedos están artrosis, no funciona. Entonces hace falta ejercitar la virtud adquirida, las virtudes adquiridas por la repetición del acto, sea la templanza, sea la veracidad, sea la fortaleza, sea la prudencia, muchas cosas. Adquirir, vigilarse, con otras palabras, hacer siempre lo mejor que uno puede y no dejarse llevar hacia abajo. Si por una parálisis viene el artista perder la agilidad digital, ¿acaso se verá obligado a cesar en sus actividades artísticas a causa de un obstáculo extrínseco? Es artista, pero ya no tiene dedos o no funcionan. Su arte, sin embargo, permanece en su inteligencia práctica.
pero nada más, ya que su realización dependía de dos funciones subordinadas que se realizaban conjuntamente: el conocimiento, la capacidad de ser artista y los dedos. Entonces, cuando uno vive en pecado mortal, hay problema. Hace falta practicar, dijimos, las dos, la adquirida y la infusa. Este caso es idéntico al de la virtud adquirida y la virtud infusa del mismo nombre. Por ejemplo, una persona, digamos, que tiene la virtud de la templanza, ¿no? Se confesó, comulgó, está en estado de gracia de la templanza. Bien. Ahora, esto la tiene. Es como el artista que tiene el don del arte, el don musical. Pero el artista necesita sus dedos ágiles. Si los dedos paralizan, ya no puede tocar. Lo mismo pasa con el cristiano que vive en gracia de Dios, pero no tiene la virtud adquirida. De ahí la importancia de ejercitarse, como dije varias veces, en las virtudes adquiridas para que las infusas puedan apoyarse en ellas y ayudarnos a vivir cristianamente. Del mismo modo, la imaginación está al servicio de la inteligencia y la memoria al de la ciencia. Estas virtudes morales ocupan el justo medio entre dos extremos, el uno por defecto, el otro por exceso. Así la virtud de fortaleza nos inclina a guardar el justo medio entre el miedo, que huye del peligro sin motivo razonable, y la temeridad, que nos expondría a perder la vida por una cuestión sin importancia. Conviene no interpretar torcidamente este justo medio. Los epicúreos, estos filósofos materialistas que daban mucha importancia al placer sensible, los epicúreos de Epicuro, los tibios pretenden guardar el justo medio, no por amor a la virtud, sino por comodidad, para huir de los inconvenientes de los vicios contrarios. Confunden el justo medio con la mediocridad, que se encuentra no precisamente entre dos males contrarios, sino a medio camino por el bien y el mal. La mediocridad de la tibieza huye del bien superior como de una exageración que hay que evitar. Disimula su pereza bajo este principio. Lo mejor es a veces enemigo de lo bueno, dicen. Y termina por decir, lo mejor es con frecuencia, sino siempre enemigo de lo bueno. Y acaba confundiendo lo bueno con lo mediocre. El verdadero justo medio de la virtud verdadera no es solamente el término medio entre dos vicios contrarios, es una cumbre y se eleva como un punto culminante entre dos desviaciones opuestas. Así la fortaleza está sobre el medio y la temeridad, el miedo, perdón. Entonces la fortaleza verdadera está sobre el miedo y también sobre la temeridad. La prudencia sobre la imprudencia y la astucia. La magnanimidad sobre la pusilanimidad y la vana presunción. La liberalidad o generosidad sobre la avaricia y la tacañería y la prodigalidad. De un lado, por ejemplo, una persona generosa, bien debe evitar la avaricia, o no ser tacaño, codo, avaricioso. También no debe ser prodigal de gastar miles y miles de pesos inútilmente. La verdadera religión sobre la impiedad y la superstición. Este justo medio, que es a la vez una cumbre, tiende a elevarse sin declinar ni a la derecha ni a la izquierda, a medida que la virtud aumenta. En ese sentido, el de la virtud infusa es superior al de la virtud adquirida correspondiente, ya que depende de una regla superior y aspira a un objeto más sublime. Notemos finalmente que los autores de espiritualidad insisten de un modo particular, como el Evangelio, sobre ciertas virtudes morales que guardan especial relación con Dios y mayor afinidad con las virtudes teologales. Estas son la religión o la piedad sólida, dice Santo Tomás de Aquino en la segunda 81. Hay también la penitencia, tercera parte de la Suma Teológica, 85, que dan al Dios
el culto de reparación que le son debidas. Hay la mansedumbre unida a la paciencia. Hay la castidad perfecta, la virginidad. Hay la humildad, virtud fundamental que excluye la soberbia, raíz de todos los pecados. La humildad, bajándonos delante de Dios, nos levanta sobre la pusilanimidad y el orgullo y nos dispone a la contemplación de las cosas divinas, a la unión con Dios. Dios resiste a los orgullosos, Santiago 4:6. Dios resiste a los orgullosos. Dios da su gracia a los humildes y los hace humildes para dársela en abundancia. Jesús se complacía en repetir: recibid mi doctrina, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. San Mateo 11:29. Solo Él tan fundado en la verdad, podía, sin perderla, hablar de la humildad. En efecto, el Hijo de Dios, creador de todo el universo, se hace niño, se hace hombre, muere en la cruz. Tales son las virtudes morales infusas y adquiridas, que con las teologales, con la fe, esperanza, caridad, a las cuales están subordinadas, constituyen nuestro organismo espiritual. Entonces tenemos la gracia y la santidad, va unida a fe, esperanza, caridad, que nos une con Dios. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, que nos hace actuar en la perspectiva de eternidad, unifica las virtudes. Y tenemos los dones del Espíritu Santo. Ahora, las virtudes infusas necesitan de las virtudes adquiridas para ejercitarse. Por ejemplo, dijimos la templanza, ser fuerte, bien, necesita de la virtud de la templanza adquirida para evitar los obstáculos. Entonces, todas las virtudes morales infusas adquiridas, que con las virtudes teologales, dije, a las que están subordinadas, constituyen nuestro organismo espiritual. Forman un conjunto de funciones de muy gran armonía, aunque el pecado venial lo afee a veces con sus falsas notas. Cada una de las partes del organismo espiritual crece junto con las otras, dice Santo Tomás, como los 5 dedos de la mano. Estas virtudes aumentan con la caridad, en razón de su conexión con esta virtud, como las diversas partes de nuestro organismo físico. Pero las virtudes morales son las que principalmente aumentan con la caridad. Las adquiridas pueden no desarrollarse tanto si no se les ejercita suficientemente. Entonces, las virtudes infusas, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, crecen juntas, como los 5 dedos de la mano. Lo que demuestra que no es posible poseer gran caridad sin tener a la vez profunda humildad. Sí. Al modo como la rama más alta de un árbol se eleva hacia el cielo, a medida que sus raíces se entierran más profundamente en el suelo. Es preciso vigilar en la vida interior para que nada venga a perturbar la armonía de su organismo espiritual, como sucede, por desgracia, entre aquellos que, permaneciendo quizá en estado de gracia, parecen más preocupados por las ciencias humanas o por las relaciones exteriores que por subir el ejercicio de la fe, la confianza y el amor de Dios. Mas para formarse idea justa del organismo espiritual, no basta tener conocimiento de estas virtudes, es preciso, además, hablar de los 7 dones del Espíritu Santo y no ignorar las diversas modalidades por las que llega a nuestras almas el auxilio divino. Entonces es importante vivir, uno, en la gracia de Dios y perfeccionar las virtudes adquiridas. Ahora, virtudes morales adquiridas, virtudes morales infusas, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, 7 dones, que es una maravilla, y bien perfecciona el cristiano para llevarlo a la cumbre de la santidad, si quiere y si colabora
con la gracia de Dios. Los hermanos, es importante que todos también sean confirmados. La confirmación es importante porque cuando una persona no está confirmada es bastante débil, necesita de estos dones que hacen todo firme, todo el organismo espiritual firme. Entonces, en la charla siguiente vamos a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo, testimonio de la Escritura, testimonio de la tradición, y después hablaremos de los dones del Espíritu Santo. De hecho, los que quieren saber más sobre los dones del Espíritu Santo, tenemos en el canal YouTube FSSPX Costa Rica, tenemos todo un tema que dice Hablemos del Espíritu Santo. Tenemos varias charlas que hablan de este tema. Que Dios los cuide.